¿Cuál es la importancia de la reproducción sexual? La reproducción sexual permite la supervivencia de las especies. Es un proceso mediante el cual los seres vivos pueden crear un nuevo ser con la misma o similar carga genética, dependiendo del tipo de reproducción, ya sea sexual o asexual. En la sexual, los gametos masculinos y femeninos se unen para dar origen a un nuevo ser. En la reproducción asexual, el nuevo ser tendrá una carga genética idéntica a la del progenitor. Los tipos son bipartición, gemación y esporulación. Mitosis. La mitosis es un proceso de división celular que llevan a cabo las células somáticas. Es la división del núcleo en dos células hijas diploides, 2N, cada una con la misma cantidad de material genético. Durante la profase desaparece la membrana nuclear, la cromatina se empieza a condensar, se transforma en cromosomas y se forma el huso mitótico. Durante la metafase los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial. Durante la anafase los cromosomas se dividen del centrómero formando dos grupos de cromatinas que se desplazan hacia los polos de la célula, teniendo como guía el uso mitótico. Durante la telofase, los cromosomas se desarrollan para transformarse nuevamente en cromatina. Desaparece el uso mitótico y reaparece el núcleo. Posteriormente se hace la separación en dos células hijas que contienen la misma cantidad de material genético y apariencia. Meiosis. Empiezan a distinguir las cromatinas de cada cromosoma. Aquí ocurre el entrecruzamiento de los cromosomas, es decir, el intercambio de material genético. Diploteno. Los cromosomas se encuentran cada vez más condensados. Se observan las cromatinas en forma de 4 filamentos. Luego los cromosomas homólogos se separan gracias a este entrecruzamiento. Los gametos tienen información genética de ambos progenitores. Diacinesis. Los cromosomas se compactan y los quiasmas se desplazan a los extremos. Comienza la ruptura de la membrana nuclear y desaparece el núcleo. Metafase 1. Los cromosomas homólogos se acomodan en el ecuador del uso acromático. Los citocoros de cada cromosoma se orientan hacia el mismo polo. Anafase 1. Los cromosomas tienen un solo centrómero que comparten entre las cromatinas. Los cromosomas homólogos se separan hacia extremos opuestos. Durante la meiosis se generan 4 células hijas haploides N. A partir de una célula madre diploide, en meiosis existe una variabilidad genética a las 4 células hijas gracias al entrecruzamiento de los cromosomas homólogos. Esta división es fundamental para la formación de las células reproductoras sexuales. La meiosis consta de divisiones meiosis 1 y meiosis 2. Meiosis 1. Durante la profase 1 ocurre 5 acontecimientos importantes. Leptoteno. El núcleo aumenta de tamaño, los cromosomas se encuentran como filamentos, estos están formados por las cromatinas hermanas. Citógeno. Los cromosomas homólogos se acercan el uno al otro en el proceso de sinapsis. Paquiteno. Los cromosomas homólogos se unen formando estructuras bivalentes, se empieza a distinguir las cromatinas de cada cromosoma. Aquí ocurre el entrecruzamiento. Telofase 1. Se vuelve a formar la membrana nuclear alrededor de los cromosomas generando dos células hijas haploides. Los cromosomas se descondensan y el uso mitótico desaparece. Meiosis 2. Profase 2. La membrana nuclear de cada célula desaparece y comienza la formación del uso acromático. Metafase 2. Los cromosomas están orientados al centro de la célula. Gracias al uso acromático, las cromatinas se encuentran dirigidas a polos opuestos. Anafase 2. Los centrómeros se separan, cada cromatida se dirige a un polo opuesto en el uso acromático. Telofase 2. La membrana nuclear de cada célula se forma alrededor de los cromosomas. Desaparece el uso acromático y se forman 4 células haploides con material genético combinado.
El cáncer es una proliferación celular atípica que pues es descontrolada y que eso pues da origen a tejidos que no deberían estar dentro del cuerpo. Es una definición un poco sencilla, pero creo que es entendible. ¿Qué tratamientos existen para su curación? El cáncer es una enfermedad que en ocasiones es curable y en otras no. Como te digo, es una enfermedad compleja, tiene que ver mucho con mecanismos celulares y genéticos. Si estos mecanismos se pueden controlar, es que esta enfermedad pues es curable. Si estos mecanismos son descontrolados 100%, a veces la enfermedad pues es resistente a cualquier tratamiento. Hay muchas variedades de tratamiento, desde intervenciones quirúrgicas hasta terapia farmacológica, muy agresiva, por cierto, porque pues es una enfermedad grave. ¿Conocen qué consiste un tratamiento con células madre para esta enfermedad? Sí, es algo que está pues en estudio. Las células madre, como pues su nombre lo indica, es eso, son células que tienen la capacidad de producir otras células, o de diferenciarse en algún tejido específico. Estas células están en nuestro cuerpo en lugares exclusivos, no en todo el cuerpo. Entonces, lo que se está estudiando es que como el cáncer tiene que ver con los mecanismos celulares, pues estas células cumplan la función de las células buenas, las que no están afectadas por las cargas genéticas incorrectas o por los factores externos que provocaron su atipia o su proliferación descontrolada y desordenada. ¿Sí entendiste? Sí. Un poquito. Sí, básicamente ayudan a que se regeneren las que son buenas. O sea, son células que pueden ayudar a reproducirse de una manera correcta, porque pues el cáncer es un defecto en la producción de las células. Haz de cuenta, las células tienen una memoria que permite que se reproduzcan de manera adecuada, pero cuando esa memoria es afectada, se reproducen descontroladamente. Si deberían de ser 2, se hacen 4, y eso hace que el tejido crezca de manera diferente, anormal, y esos son los que pues se llaman tumores. Cuando el cáncer hace metástasis, ¿qué esperanzas de vida tiene una persona? Eso depende directamente del órgano que tenga la metástasis. Si hay una metástasis, que supongo que sabes qué es, el órgano afectado, el órgano que recibe dicha metástasis, es pues de acuerdo a eso que varía la mortalidad. Obviamente, si hay una metástasis a un cerebro, que es un órgano vital muy importante, pues es más mortalidad que si la metástasis es, no sé, a un tejido muscular o algo así, que en cierta forma pues puedes quitar y simplemente pierdes una función, pero no pierdes una función mayor, como por ejemplo el cerebro. Entonces depende de eso, depende de la afectación a donde sea la metástasis. ¿Para usted qué es el cáncer? Para mí, ¿qué es el cáncer? Bueno, yo como médico, el cáncer fisiológicamente es una enfermedad, o en términos generales, es una enfermedad que puede o no tener cura, eso dependiendo del estadio en el que se encuentre o del estado, el avance en el cual esté. Es una enfermedad relacionada con las células. ¿Cómo se origina? Se origina, bueno, eso es a lo que iba, la respuesta es que se origina a través de una mutación de unas células. Ustedes recuerdan en la mitosis o en la crecimiento o reproducción de las células, una célula crea dos hijas. Entonces, si esa célula se muta, se vuelve enferma, vamos a decirlo así, pues sus hijas van a estar enfermas, y las hijas de esas enfermas, entonces se va haciendo una cadena, y eso es precisamente el cáncer, la mutación o el conjunto de células malignas. ¿Cuáles serían los distintos tipos de curación? Los diferentes tipos de tratamiento, bueno, en términos generales, sería quimioterapia, radioterapia, o incluso puede ser cirugía,
Esto dependiendo, claro, también de la localización del cáncer. Hay cánceres que solamente con quimioterapia y con radioterapia, normalmente los dos conjuntos, pero hay cánceres como el cáncer de mama en el cual sí se tiene que hacer un tratamiento, una cirugía para hacer. Acabamos de pasar el octubre, el mes del cáncer de mama, y pues bueno, siempre en la televisión hay un poco más de información. En este caso, si es un cáncer de mama, pues sería una cirugía, dependiendo lo que les mencionaba antes, dependiendo también el estadio en el que se encuentre el cáncer o el tumor que se encuentre, porque normalmente se forma un tumor. ¿Qué esperanza de vida tiene una persona que tiene cáncer? Bueno, la esperanza de vida va dependiendo, vuelvo a repetir, todo dependiendo del estadio, del estado avanzado en el que se encuentre. Tanto el tumor como porque, bueno, también hay cáncer de la sangre es un tejido, es un líquido, entonces se han escuchado por ahí la leucemia es un tipo de cáncer, que es que las células de la sangre están, pues están enfermas, lo que les mencionaba, están enfermas. La esperanza de vida, bueno, dependiendo de cada una de las localizaciones, suponemos en cuanto a la leucemia, pues en niños tiene un alto porcentaje de curación, más que en los adultos. El cáncer de mama igual, dependiendo del estadio, dependiendo del tamaño del tumor. Esto normalmente siempre se clasifica en 4, bueno, casi siempre o en la mayoría de los cánceres, 3-4 estadios. Y de acuerdo a ese estadio, la esperanza de vida. No es lo mismo cuando está un tumor pequeño, que bueno, todavía está exactamente ahí situado, como el cáncer de mama. El cáncer de mama pues es muy agresivo, porque es un tumor, pero esas células se siguen reproduciendo, pero una de esas células puede viajar a través del torrente sanguíneo, a través de los ganglios, y puede irse a otro lugar. Normalmente se va a los pulmones o a la cabeza. Entonces aquí, claro, es más difícil porque hay que combatir aquí, hay que combatir acá, hay que combatir acá. Entonces realmente a veces la esperanza de vida entre esos pacientes o esas pacientes, normalmente es más de mujeres, también se puede de hombres, pues se va cortando de acuerdo al estadio, en términos generales. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué es el cáncer? El cáncer es un problema donde el punto de partida es la alteración en el crecimiento de cada una de las células. Independientemente de qué cáncer hablemos, su problema es que se crece en una forma desordenada, exagerada y sin ningún orden dentro del órgano que está. Dentro del cáncer, ¿qué tratamientos se pueden llevar a cabo? Hay varios hoy en día, afortunadamente. El más importante y primordial es la prevención. La prevención es el mejor tratamiento para erradicar el cáncer de una persona. Ya teniendo el cáncer, pues también tenemos quimioterapia, radioterapia o algún otro tipo de tratamiento específico. Para usted, ¿qué esperanza de vida tiene una persona que se le haya detectado el cáncer? Ya un cáncer establecido como tal, dependiendo la etapa en la que se encuentre. En términos generales podemos hablar de 4 etapas: el inicio, el progreso, la etapa final. Si lo detectan en la etapa final, la esperanza de vida es mínima. ¿Conoce usted algún tratamiento llevado con células madre para poder prevenir el cáncer? Es no el último grito de la moda, pero sí se ha trabajado en ello desde hace mucho tiempo atrás. Ya tiene muy buenos resultados, pero al igual necesita uno saber o por lo menos sospechar que pudiera haber cáncer en una persona. Eso entra dentro de lo preventivo. Bueno. Las células madres en un cáncer ya bien establecido no ayudan tanto. Bueno, muchas gracias. De nada. On a nigga, turn him to a sprinter. Bitches on my dick, tell him give me 1 minute.